Hola a todos, yo soy Laura de Vive Feliz by Laura y seguimos leyendo la Biblia y escuchando la palabra en Vive Feliz leyendo la Biblia. En este episodio número 12 vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 12. Venimos del 11 y después de las preguntas, la duda y la invitación al descanso del capítulo anterior, la historia continúa con situaciones muy concretas de la vida cotidiana. Mateo, en el capítulo 12, nos muestra encuentros que giran alrededor de algo muy importante para el pueblo judío, la manera de vivir la ley y, en especial, la manera de vivir el descanso. Entonces aquí no se trata solo de normas, sino de cómo se entienden, de cómo se viven y, lo más importante, de qué lugar ocupan estas normas en el corazón de las personas. Jesús camina, observa, responde y poco a poco va mostrando una manera de vivir desde lo esencial. Esto es lo que ocupa el centro. El capítulo va avanzando entre escenas sencillas y al mismo tiempo muy significativas. En cada una de ellas aparece una pregunta de fondo. ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué significa hacer lo correcto? ¿Y desde dónde se toman esas decisiones? Te invito ahora a escuchar este capítulo con calma, como quien observa escenas de la vida diaria que poco a poco van revelando algo muy profundo. No hace falta comprenderlo todo al momento. Recuerda siempre esto. Lo único que hace falta es dejar que el texto avance y atender a aquello que resuena dentro de ti. Ahora voy a leer el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Por aquel tiempo iba Jesús un sábado por los sembrados. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a cortar espigas y a comerlas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Él les respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, de los que no estaba permitido comer ni a él ni a los suyos, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado y no son culpables? Pues yo os digo que hay aquí algo más grande que el templo. Si hubierais comprendido qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. De allí pasó a la sinagoga. Había en ella un hombre que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para acusarle: ¿Está permitido curar en sábado? Él les dijo: ¿Quién de vosotros que tenga una sola oveja, si cae en un hoyo en días de sábado, no le echa una mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y quedó sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tomaron en consejo la resolución de acabar con él. Jesús se enteró y se alejó de allí. Lo siguieron muchos y los curó a todos, encargándoles severamente que no lo publicasen, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Este es mi siervo, mi elegido, mi amado, la alegría de mi alma. Pondré mi espíritu sobre él para que anuncie la justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las plazas. No romperá la caña cascada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. En él pondrán las gentes su esperanza. Entonces le presentaron a un endemoniado ciego y mudo, y lo curó de manera que el mundo hablaba y veía. Y todo el pueblo asombrado decía: ¿no es este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este echa los demonios con el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús, conociendo su pensamiento, les dijo:
todo reino dividido será desolado, y toda ciudad o casa dividida no puede subsistir. Si Satanás echa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo podrá entonces subsistir su reino? Si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, ¿con qué poder lo echan vuestros hijos? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si echo los demonios con el Espíritu de Dios, es señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo puede uno entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus cosas si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y blasfemias, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Decís que el árbol es bueno si es bueno su fruto. Decís que el árbol es malo si es malo su fruto. Porque el árbol se conoce por su fruto. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros hablar de cosas buenas siendo malvados? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno de su bondad saca buenas cosas, y el hombre malo de su maldad saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos maestros de la ley y algunos fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer una señal milagrosa. Él respondió: Esta generación malvada y adúltera pide una señal, y no se le dará otra que la señal del profeta Jonás. De la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo que es más que Salomón. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares áridos buscando descanso, y al no encontrarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí. Al volver, la encuentra libre, barrida y arreglada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y se instalan allí. Así el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Eso sucederá también a esta generación malvada. Mientras él hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban fuera y querían hablar con él. Y uno le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Él respondió: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no sé si a ti te ha parecido igual que a mí, pero me ha parecido tan intenso este capítulo, esa escena con los fariseos y todo ese mensaje tan profundo que él da. Me parece súper poderoso. Porque este capítulo comienza con una escena que parece como sencilla, ¿no? Que no tiene mucho tal. Los discípulos tienen hambre y le arrancan espigas mientras van caminando, pero hay que tomar en cuenta que esto está ocurriendo en día sábado. Y este detalle es importante porque el sábado o Shabbat tenía un significado muy profundo para el pueblo judío. El Shabbat era el día de descanso, un día sagrado que recordaba que la vida no depende solo del esfuerzo ni del trabajo constante. Este día era un espacio, era y continúa siendo en la comunidad judía. Un espacio para detenerse, para reconocer que todo viene de Dios,
para descansar el cuerpo y también para descansar el corazón. Con el tiempo, ese día se fue rodeando de normas y eran como normas muy concretas para protegerlo, para hacer que este descanso fuera cierto y asegurarse de que se respetara. Entonces, en ese contexto, arrancar espigas podía interpretarse como una forma de trabajo. Por eso surge la tensión. Jesús responde recordando que el sentido del descanso no está en la rigidez de la norma, sino en lo que ayuda a vivir mejor. Y esto es importante porque las leyes judías en ese momento y seguramente ahora eran muy rígidas en muchos sentidos. Y Jesús lo que trata de hacerte ver es que las normas están bien, pero lo importante es el hombre. Entonces, él dice, como para que se entienda esto, ¿no? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esto está señalando que el descanso no es una carga, sino un regalo. Está al servicio de la vida. Es decir, la vida es más importante. No es tan importante lo que hagas, sino cómo descansa tu corazón. Entonces, si necesitas rescatar a tu oveja que se ha caído, la rescatas. Si necesitas arrancar unas espigas porque tienes hambre, lo haces, como lo hizo David, comiéndose el pan de la porción en sábado porque él y sus compañeros tenían hambre. Esta es una historia que podríamos leer cuando leamos el Antiguo Testamento, porque yo estoy leyendo, en Vive Feliz leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento, pero también iré leyendo trozos del Antiguo porque también nos ayuda a entender un poco la vida de Jesús desde este punto de vista, ¿no? Desde la ley. Entonces, desde aquí la escena continúa en la sinagoga, donde hay un hombre con la mano paralizada. Jesús se acerca y lo sana. La pregunta que aparece es, ¿qué lugar ocupa el bien en la vida diaria? Porque tenemos que entender que en este momento los fariseos están buscando cualquier cosa para juzgar a Jesús. Porque la figura de Jesús, entre otras cosas, da miedo. Es como, ¿quién es este? El Mesías no puede ser. Porque nosotros decidimos que el Mesías no puede ser. Él no puede ser el Mesías. Entonces, ¿quién es? ¿Por qué dice estas cosas? ¿No? Entonces, esta pregunta que le hacen de si lo puede curar en sábado, lo hacen buscándole la trampa, ¿no? O buscándole el resquicio por donde meterse. Y Jesús lo que dice y lo que te invita es a mirar con claridad y reconocer que hacer el bien siempre encuentra su momento, no importa que sea Shabbat. A partir de ahí, el capítulo va mostrando cómo Jesús sigue caminando entre la gente, sigue sanando, sigue escuchando y sigue acompañando. Mateo recoge estas escenas para transmitir una manera de estar presente, una manera de cuidar, una manera de responder a lo que cada persona necesita. En medio de todo esto, como siempre que hablamos de fe y que hablamos de Jesús, aparecen momentos de incomprensión. Algunas personas buscan señales que sean más claras, algo que confirme de manera evidente lo que está ocurriendo. Y Jesús lo que responde es, mira más allá de lo espectacular. Reconoce lo que ya está sucediendo. Habla de una señal que no se impone desde fuera, sino que se descubre desde dentro. La invitación es a mirar con profundidad, a reconocer lo que está vivo, lo que transforma, lo que genera vida. El capítulo avanza hacia una reflexión sobre el corazón. Jesús utiliza imágenes sencillas, como siempre, para explicar que lo que llevamos dentro acaba reflejándose en lo que decimos y en lo que hacemos. Y yo sé que las frases son duras cuando las lees en la Biblia, pero este es el fondo. El fondo es que todo lo que llena nuestro corazón se refleja en lo que decimos y en lo que hacemos. La vida interior toma forma en lo visible. Todo lo que tú sientes, eres y tienes en tu corazón es lo que vas a reflejar afuera, es lo que vas a construir fuera. Por eso, invita a cuidar ese espacio interior, porque de ahí nace todo lo demás. Yo creo que sería la frase
que a mí me combina más con Vive Feliz by Laura es: cuida tu espacio interior, porque desde ahí nace todo lo demás. Tú puedes vivir feliz si te cuidas. Entonces, hacia el final del capítulo, aparece una escena que yo creo que es muy bonita, porque le dicen que su madre y sus hermanos lo están buscando. Y Jesús mira a las personas que están con él y señala que la verdadera cercanía se construye allí, desde esa escucha, desde la disposición a vivir este camino. La familia se amplía, se abre, se convierte en un espacio donde todos pueden encontrar su lugar. Todos son mi madre, todos son mis hermanos. Entonces Mateo nos muestra así un capítulo donde la forma de ver las cosas cambia el sentido de todo. La ley, el descanso, las relaciones y también las decisiones. Todo se reorganiza cuando el centro es la vida. Esto es algo muy de Jesús, la vida es lo más importante. Mateo, en el capítulo 12 de su Evangelio, nos invita a mirar de otra manera lo que vivimos cada día. Nos habla de un descanso que cuida, de una forma de actuar que nace desde el bien y de una vida interior que se expresa en gestos concretos. Este capítulo nos recuerda que lo importante no es solo lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, porque la vida encuentra equilibrio cuando hay espacio para detenerse, para escuchar y para actuar con claridad. También nos muestra que siempre es posible abrir la mirada, reconocer lo que está ocurriendo y responder desde un lugar más consciente. Deseo que esta historia pueda acompañarte hoy, ayudándote a reconocer cómo estás viviendo tu propio ritmo, qué lugar ocupa el descanso en tu vida y desde dónde nacen tus decisiones. En el próximo episodio continuaremos con el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, donde las parábolas abrirán nuevas formas de comprender todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. Gracias por estar aquí una semana más conmigo. Por favor, no te olvides de darle me gusta, de ponerle un corazoncito si este capítulo ha tocado tu corazón, de compartir para que la palabra llegue a más personas, para que más personas se unan en este camino de recorrer la vida de Jesús. Por favor, suscríbete, únete a esta comunidad, porque a más somos, más podemos hacer. Y por último, pero dejando lo más importante para el final, déjame tus comentarios. Déjame qué te hizo sentir este episodio. ¿Qué te hizo sentir Mateo en su Evangelio en el capítulo 12? Gracias por estar aquí conmigo y te espero en la siguiente.